Bueno, estos días a los que les gusta el escroleo o a los que les interesa la astrología o incluso por ahí no estás en tema pero te llevo también por algún lado, por ejemplo, mi hermana que no es muy adepta o seguidora de la astrología, no porque no le interese, sino porque, bueno, nada, hay intereses múltiples, me escribe para preguntarme, che, Euge, ¿qué significa esto de que entró Plutón en Acuario? Chan. Yo a priori pienso que pasa algo Terrible, algo para entrar en pánico, bueno, no. Pero ¿No? te ¿O quiero, sí? no sé, bueno, Ah, yo no voy a hablar, vamos a hablar con un especialista, pero la realidad es que, con esto quiero decir que fue algo que trasciende como noticia, más allá de si estás en tema o no estás en tema, porque esto, ¿no? Gente que no necesariamente está en tema preguntando por esta noticia. Estamos en comunicación con Alex. Alex es profesor de historia y astrólogo. Alex, ¿nos oís y ves bien? Sí, te veo y te escucho perfectamente. Veo ahí a Maradona con todo el honor despidiendo la temporada de Scorpio de Sí, Navidad. Me veo ahí, sí, pero lo porque sigo viendo. estábamos terminando justamente de hablar del Diego, es verdad, despidiendo la temporada. Hoy empieza la temporada Sagitario, ¿verdad? ¿O ayer Así fue? es. Hoy. Hoy ahora, en este momento está empezando, así que buen horario para poder charlar sobre astrología. Hermoso. Ahí está, ahí me ahí te veo. estamos Ahí te estamos viendo. viendo. Bueno, primero gracias por atendernos, Alex. Em, No, un placer, gracias por la invitación. La verdad es que, digo, ¿no? Esto yo lo decía un poco a modo de chiste, pero si querés es un chiste, si querés no. Digo, gente que no necesariamente está empapada del tema preguntando preocupada. Che, pero, ¿qué Claro, ahora me significa? preocupé yo también con esto. Entró Plutón en Acuario, tipo, ¿qué va a pasar? Antes que nada, quisiera preguntarte, ¿por qué es noticia un tránsito de Plutón? Porque no sé, no escuchamos todos los días, che, Marte tal cosa, Urano tal otra. Sí, está un poco más trascendido el último tiempo cuando Mercurio retrograda, que la gente cree que es el fin del mundo. Pero, ¿por qué es noticia un tránsito de Plutón? Bueno, sí, profundamente tiene que ver con la lentitud de este planeta. Es el planeta Mm. más lento de lo que los astrólogos y astrólogas consideramos dentro del sistema solar, porque es el último. Que si bien hace un tiempo para acá la astronomía y la astrología no se llevan bien, a pesar de que son las hermanas entre ellas, pero en el término de la astronomía dejó de ser un planeta, pero para la astrología, como lo ves, de un lugar simbólico y arquetípico, a más que nada desde la variante mitológica, porque más allá de que la astronomía no sea un planeta dentro de la mitología occidental y de lo que ha sido la mitología griega y romana, que sigue llegando hasta el día de hoy con estos nombres de los planetas, Plutón, el nombre romano, es Hades en la mitología griega, entonces nosotros, quizá los astrólogos, lo consideramos desde un lugar más arquetípico, más mitológico, entonces todavía es un planeta importante y nos evoca bastante a la lentitud y al tiempo, entonces no se van a encontrar muy seguido con que cambia de signo. De hecho, Claro. tarda 20 años en hacerlo. Eh, Justamente en este momento ha tardado 20 años desde el 2008 que estuvo en Capricornio, y eso le da una cualidad bastante específica. Pero bueno, en realidad lo interesante sería quizás empezar un poco con quién es Hades o quién es Plutón. No sé ¿Quién si es? Sí, nos Sí, ¿quién interesa. es? ¿Quién se les viene es? algo a la cabeza, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Si les viene algo de Hades, Ah, Plutón, de este dios. y muerte, el Hades, ¿no? Y Plutón tiene, por lo menos así, una de las características que más trascienden o que más que tiene que ver con la muerte y la resurrección, o por lo menos eso nos dicen a Claro, los vos sabés escorpianos. un poco, igual, un poquito estás en tema. A mí me vas a tener que enseñar un poco qué es de base, ¿no? Claro, por eso se lo preguntaba a Alex, porque por lo menos a los escorpianos, desde que nos interesamos un poco por la astrología, nos cuentan que, bueno, Plutón es nuestro regente moderno, o sea, el planeta que nos rige de un tiempo a esta parte, y que tiene que ver con la muerte y la transformación. Bueno, en realidad creo que Plutón va a tener que ver con todos los arquetipos que tenemos de la muerte, y la muerte es parte de nuestra cultura. De hecho, uno de los rituales más antiguos en el mundo, para considerarnos que hemos construido cultura, era la celebración de la muerte y esa despedida y ese ritual que se hace alrededor. Lo que sucede es que la mitología o los dioses que van generando las culturas le van poniendo un nombre o contando una historia a través de lo que es el desarrollo de la muerte. Vamos a encontrarnos que hasta el día de hoy en países como Colombia o México se celebra el Día de los Muertos y se hace todo un ritual alrededor de ellos.
Y Plutón en realidad podemos tomarlo desde el lugar romano, griego, pero en realidad va a representar todo lo que hacemos alrededor de la muerte y todo lo que significa eso para nosotros cuando estamos vivos, ¿no? Cuando estamos vivos tememos a la muerte porque ese es el final de la vida. Y eso en todas las múltiples significaciones, porque no solo sentimos morir con una muerte literal, sino también en ocasiones que me he visto despojado de todo o Claro. totalmente transformado. O sea, hay muchas metáforas de Plutón, como por ejemplo, no sé, la piel que deja la serpiente, o el águila que caza, o el escorpión también, estos animales asociados a Escorpio, que tienen que ver con un cierto comportamiento muy particular del escorpión, que es bastante reactivo, que ataca siempre o se siente como medio atacado, como en peligro, entonces es como muy agresivo. Todas estas asociaciones que tienen que ver un poco con el zodiaco, porque es un zodiaco que tiene más animalitos, si los pensamos en símbolos o arquetipos, que humanos, que son los signos de aire, por ejemplo. Plutón es un planeta muy lento que va a referirnos a transformaciones que son como mucho más subterráneas. En el mundo griego, en realidad, la idea de Hades, o en el propio mundo cristiano, es el infierno, o sea, aquel lugar, o el Hades, o el inframundo, ese lugar que solo los muertos pueden acceder, y toda la historia que hay en función de Hades, que medio se lo condenó a vivir en ese lugar, porque el hermano Zeus se quedó con el cielo y la tierra, y Neptuno con el agua, que son después de haber vencido a este padre saturnino que se comía a los hijos, ¿no? Entonces, Hades va a representar situaciones muy intensas o muy transformadoras, pero que tienen un sentido también en la vida y que tienen una perspectiva de profundidad. De hecho, los romanos le terminan poniendo Plutón, que es el nombre actual, porque significaba la riqueza bajo la tierra. Los romanos se volvieron mineros, entonces empezaron a explotar a los recursos minerales y entendieron que excavando encontrabas una riqueza. Al día de hoy, por ejemplo, Plutón representa también el petróleo, ¿no? Porque justamente es la relación profunda con las muertes de otros animales de otras épocas o de otros estadios, y hoy se puede volver energía. Y quiero recalcar un poco de cosas ahí del universo, un poco estaríamos describiendo el universo de simbología que hay alrededor De de Plutón. Plutón. Pero Radio Z o el mundo fungi o el mundo de los hongos también tendrían como unas cualidades muy plutonianas. Mira. En el sentido de agarrar aquellas cosas que necesitan ser descompuestas y poder renovarlas y convertirlas en otra cosa. Pero me llama mucho la atención esto que decís de la muerte, porque en realidad no es la muerte en sí literal como las tarotistas a veces dicen la muerte, sino que es ese momento donde casi me muero. Ah, Porque la muerte final es en realidad Piscis, ¿no? Como el cierre final, porque es el último signo. Escorpio es esa sensación de sentirme al borde de ese peligro y volver a recapacitar sobre la vida, que quizás es el renacimiento. Hay ok. muchísimas mitologías, hasta la propia cristiana. Los cristianos fueron muy inteligentes. Ustedes, discúlpenme porque ustedes deben pensar, tengo que hablar como, tenés Escorpio, te va a pasar esto, pero bueno, me No, pasa que yo soy un astrólogo que soy profesor de historia y me gustan mucho las formas en las que se han construido esos relatos del mundo, ¿no? Pero me sirve mucho ir advirtiendo ahí un poco de imágenes o cosas. El cristianismo fue una ideología religiosa, le vamos a decir, con polémica de lo que puede significar esto, muy inteligente y muy estratégica porque logró ser muy sincretizar, digamos, este proceso de sumar lo que ya había y convertirlo a este dogma cristiano, ¿no? Pero fijémonos que vamos a encontrarnos que Jesús también al morir tiene que descender, que era algo bastante común también en el Hades. Cuando se moría se descendía, ¿no? Esta idea que también va a aparecer en el mundo persa de un descenso, el mundo griego en la muerte, en un lugar, Jesús lo va a cumplir en 3 días, ese descenso, y después va a renacer para quedarse al lado del Padre. Todo lo que tiene que ver con historias de descenso a los peores lugares de uno infiernos. mismo, a esos recovecos que me descubren no siendo la persona que yo creía ser. Entonces, como hay una sensación en Plutón medio de decepción, pero de muestra de verdad, ¿no? Algunos, si están en un término más kármico, dependerá las corrientes con las que uno mire, o esotérico, dirán
correr el velo o mirar de otra manera o encontrar cuando nos descubrimos en una situación que creíamos nunca ser. Entonces muestra una vulnerabilidad tan grande Plutón, es una situación muy compleja. Y en el mundo Plutón representa, como es un planeta muy lento y más social y más orientado a lo transpersonal, que ya no tiene que ver con los individuos, sino con la sociedad en general, o podríamos decir con todas las sociedades o todas las partes del mundo, representaría también el poder, lo que se está dispuesto a hacer, ¿no? De manera un poco más oculta, por llegar a ciertos espacios de poder. Me Alex, dicen, a mí me es muy difícil resumir todas las cosas que puede significar Plutón, pero bueno, ahí más o menos un par. sí, son como distintas aristas de su simbología, clarísimo. No, vos sos muy claro para explicar. Yo la otra vez estaba mirando ahí que habías dejado colgado un vivo y habías hecho todo un repaso histórico primero de lo que significó Plutón en Capricornio, que estuvo 16 años. Es muy extenso repasar todo eso, ¿no? Pero que ahora Plutón entró en Acuario y va a estar en este signo durante los próximos 20 años. 20 años seguidos. 20 años seguidos. Y se sabe también que, digo, para poner un poco de contexto, que la última vez que Plutón había estado en Acuario fue en el siglo XVIII. ¿Es así o estoy diciendo una gansada? Estás diciendo algo completamente correcto y gracias ahí por darme un pie para poder un poco marcar esas fechas. La última vez que Plutón estuvo ahí, porque tarda 240 años aproximadamente, eso también quería aclarar algo muy técnico que tiene que ver con que no siempre dura el mismo diámetro porque la elipsis de Plutón a veces se achica a los costados y es más amplia hacia lo que sería los perihelio, que son las distancias del Sol. Entonces a veces tiene una variabilidad que no es tan medible como Saturno cada 30, 29,5, Mercurio, sino que más variable. Entonces a veces está más en un signo que en el otro. Y como decís, estuvo 16 años en Capricornio, que es un periodo bastante rápido para Plutón, pero va a estar 20 acá. La anterior vez, esto pasa dentro de la elipsis, la anterior vez fue en 1778 a Pasó de todo ahí. 1798. De 1778 a A 1798. 1098, sí. Mm, Ahora va a estar desde 2024 hasta el 2044, ¿no? Un poco ahí para pensar en esas fechas. un Esto montón. escandalizó un montón porque quiero recalcar que un poco esto tiene que ver con que Plutón nos da muy. Ay, se nos Ahí congeló. se nos congeló un poquito. Bueno, pará, pero la vez pasada que estuvo fue un desastre, ¿o qué? En principio fue lo más distintivo que yo, a ver, no sé si ahí Alex nos ve o se descongeló. No, fue la Revolución Francesa, por ejemplo. Tranqui. Le cortaron la cabeza al rey. Tranqui. O sea que eso, de algún modo, bueno, todo vuelve, ¿no? Como la moda del Diego. Todo vuelve como la moda. No sé, ahí le voy a avisar a Alex que estamos reconectando. Ahí creo que igual. Ahí creo que ingresó nuevamente, ¿no? ¿O no? Ahí está. Oh, se Pero me está por ahí. cortó. Volví. Sí, ahí volviste. No, acá con Lucas hablábamos mientras te habíamos perdido. Vos marcabas esto, ¿no? De que Plutón estuvo la última vez en Acuario en el siglo XVIII, entre otras cositas, entre otras pavaditas que pasaron durante ese tránsito. Bueno, la Revolución Francesa, por ejemplo. Guay. Y muchas personas van a pensar que vamos hacia una revolución o que Acuario se asoció específicamente con esto. Pero acá yo me voy a poner un poco más criterioso sobre esto, porque siento que cuando estamos hablando en 1700 se descubre Urano y también está pasando esto de Plutón en Acuario. Entonces, eso también se exalta un montón el regente de Acuario y cómo se lo asoció posteriormente con todas las revoluciones. Y acá voy a decir algo muy particular. Estas revoluciones se las consideraron o se las romantizaron positivamente buenas. O sea, revolución buena, no revolución mala. Y esto es un tema que a mí me parece como muy valioso tenerlo hoy en cuenta, porque después de este periodo hasta ahora, hemos descubierto que había revoluciones que no necesariamente eran revoluciones, aunque se nombraran así, y que a veces esas cosas eran actos de violencia. De hecho, acá en la Argentina teníamos una dictadura militar que se llamaba la Revolución Libertadora. Sí. Nos vamos a encontrar con muchas apropiaciones o ideas de que la revolución es algo necesariamente y romantizadamente bueno. Y es algo que
hoy en día quizás nos va a jugar un montón también en las percepciones que tenemos de revolución, sobre todo porque, por ejemplo, muchas de las romantizaciones históricas, que no es menor que el romanticismo haya surgido de la Revolución Francesa como movimiento social, literario, ¿no? El romanticismo de esta de libertad creando al pueblo, ¿no? Como todo este arte alrededor del nacionalismo y de la revolución, que impactó a todos los países como Estados Unidos o a los países latinoamericanos, que también en ese proceso comenzaron los procesos de independencia, ¿no? Muchas de las cosas que se las suele asociar a la revolución, por lo que nos ha pasado después, históricamente con la Unión Soviética, con el marxismo, el comunismo, mucho tiempo después, es Sí. que la revolución siempre era anticapitalista de algún modo, ¿no? Pero la Revolución Francesa fue la revolución que posicionó, como la revolución industrial, al capitalismo como sistema económico, no fue al revés. Ah, Y entonces eso vos son decís, ciertas. nos querés pinchar el globo, nos querés decir que no es que porque entró Plutón en Acuario ahora se va y se cae el capitalismo. Ni se va Milei. Ni No, se no, va no, no. La Milei. revolución O eran sea, los no. libertarios. Bueno, pero vos has visto los amargados que somos los historiadores, vos has visto Sí. cómo somos, Está bien, pero viste hay que que venimos saberlo. siempre. Es preferible saber que ignorar. Sí, yo creo que genera mucho idealismo, porque estuvo muy marcado con ese idealismo, ¿no? Un idealismo que llegó a la utopía, como el socialismo utópico después, que llevó a muchas otras cosas como, bueno, con estos valores tan ideales como igualdad, fraternidad y libertad de la Revolución Francesa, pero hoy la miramos y decimos, bueno, ¿cuándo viene esa palabra? ¿Cuándo viene la igualdad? ¿Cuándo viene la libertad? Claro. La Acá fraternidad. la fraternidad y nos encontramos en un contexto histórico donde básicamente en el mundo está ganando la derecha, una derecha que busca ser o muy conservadora, súper liberal, donde Sí. claramente estamos en una crisis del capital porque se está transformando y se están moviendo los capitales a otro tipo de tecnologías, que es un poco también la herencia de Plutón en Capri, que es una reestructuración profunda del sistema económico que quizás a veces es más difícil de notarlo, pero bastante fácil, porque la verdad que la idea de la moneda digital, la Bitcoin, las billeteras virtuales, las inteligencias artificiales, hoy en día todo se vende por las redes sociales. Entonces, y el sistema económico está bastante en crisis con el acceso laboral, una inflación mundial, todas esas cosas que serían recontos de Plutón en Capricornio, que es un signo de tierra, que es un signo de la economía, de la estructura, del capital, y que al igual que en el 1777, que hablábamos ahí de la independencia de Estados Unidos y lo demás, estaba pujando por emerger un sistema económico distinto al feudal, porque mucho de lo que hizo la Revolución Francesa fue eliminar privilegios feudales que no permitían a los burgueses o capitalistas llegar a los espacios de poder. Yo A siento ver. que a veces queremos asaltarnos cosas y queremos que sea todo más fácil o más rápido, o verlo ya, o estar ahí atento a los sucesos que realmente cambien, pero lo que sucede con algo así como el capitalismo es una estructura muy nueva económica. El feudalismo duró 1000 años y el capitalismo es un bebé de pecho Claro, no al va a lado. pasar. Aún Claro, o por ahí como vos decías, se está transformando el capitalismo, ¿no? Y ahí podemos ver la influencia de Plutón y ahí un poco las características de Acuario, esto de lo virtual, las monedas, las criptomonedas, las billeteras virtuales. Acuario también está asociado a Internet y a la tecnología, pero no necesariamente, vamos a ver por ahí una transformación, pero que lo que vos no querés decir, a ver, yo te traduzco, es lento, no es que, o sea, puede ser una transformación lenta y no necesariamente que de un día para el otro cambió el sistema. y nos va a trascender, ¿no? Como un poco Mm. creo que Plutón también tiene que ver con esa relación con el ego, con Leo, que es opuesto complementario, con la identidad de uno, con el protagonismo que se da al tiempo humano de uno mismo. Pero claro, nosotros a veces nos va a trascender las transformaciones o los cambios, y esto que hablas es muy real, que es cuánto nos reconciliamos con la lentitud de los sucesos y cuánto los queremos tan rápido, ¿no? Mm. Cuánto queremos que ya todo se solucione así yo puedo vivir Que mi se vida en vaya paz, ¿no? Milei, Como eso que queremos. caiga el capitalismo así yo me quedo bien el resto de mi vida y no funciona así, ¿Qué onda, Oh, desgraciadamente. qué onda Argentina? Y Milei y todo esto. ¿Pasa algo? con Vamos a el tener que ingreso de... esperar 8 No, años en vez de está 4. buena su pregunta, la pregunta de Lucas, porque eso, del ingreso de Plutón en Acuario, vos hablabas antes de Estados Unidos, pero Argentina, ¿cómo nos afecta?
Yo creo que vamos a seguir teniendo muchos conflictos hasta que no podamos resolver ciertas cosas que tienen que ver con la batalla ideológica o de pensamiento que está dándose entre el progresismo y el conservadurismo. Siento que no hay posibilidad de generar, hasta que no se resuelva esa tensión, que es como muy latente, que es una de las cosas que está más dividiendo a la opinión política o acá, porque está la situación económica no permite ciertas dinámicas, ¿no? Que permita sostener también eso. Siento que está muy en boga eso y dudo mucho que yo considero que dentro de las cosas que he visto, no sería específicamente esto porque deberíamos ver un poco más la carta de Milei, un par de cosas más, pero considero que va a terminar su mandato, o sea, es algo que se sabe que va a ser así, veremos si tendrá otro o no, no podré ir más allá de eso. Pero nada, veremos cuánto sustento hay también de generar una posición un poco más sólida y más criteriosa, porque la verdad que está muy desganada esa relación con una oposición que tenga un sustento un poco más de frente, un poco más reconciliador, porque hasta el día de hoy está siendo como muy radical las dos posturas. El radicalismo, o sea, su radicalidad, no estoy diciendo el radicalismo es lo menos radical de todo, pero bueno, eh, los extremos, diríamos, no están pudiendo ceder ninguno, entonces está ¿Le, complicado. le Sí. hiciste ¿Te atreviste a hacerle la carta astral a Milei en algún momento? Sí, por supuesto. Uy, Tengo un video en AstroCat, ahí para la gente que está ahí, AstroCat, que le hice la revolución hace poquito a que cumplió años en Libra, a Javier sí. Milei, y un poco hablamos sobre el conflicto que está teniendo hoy con su vicepresidenta, que eso es algo bastante importante. Muy dentro de muchísimos años recién hay un tránsito complicado de él, que es Plutón oposición a su luna, porque él tiene luna en Leo, pero ahora no es significativo un tránsito de ese estilo. Tampoco lo es para Donald Trump, que tiene ascendente en Leo y Plutón en Leo. Están en su momento, En su pero yo pick. siempre siento que desde el lugar astrológico como astrónomo mundano, siento que ellos de alguna manera ganan porque es muy ese dicho viejo de río revuelto, ganancia de pescador. Lo que pasa es que está Mm, demasiado revuelto el otro lado y ahí está un poco la situación todavía no resuelta. Si lo miraran en tránsitos para adelante, dirían que más o menos 2027, por ahí dirían, no, 2 años más, que tortura. Bueno, a mí me decís, yo tengo un poco más de ganas para 2027, 2028. Mientras tanto, estos años son un poco, desgraciadamente, y con todo el dolor, porque estoy en la misma, resistiendo con aguantes, algo El así, Facebook. ¿no? Como, sí. pero bueno, O sea, nada. todavía nos queda, sí, hay unos años que pasar, ¿no? Vos decís de resistencia y de río revuelto. Y a nivel de los colectivos, ¿no? Porque también lo que se ve es como una sociedad polarizada, así como vos decías, pero también bastante disgregada, ¿viste? Como que no hay focos de militancia demasiado armados, no armados de armas, armados de organizados, vamos, podemos elegir una palabra mejor. Eh, Viste que las veces que Argentina llegó a momentos de hipercrisis siempre se da una organización social. Y la sociedad parece bastante, sí polarizada, pero en las redes, dormida, bastante dormida en cuanto a reaccionar. Eso Yo ahí, como, ahí Yo ahí disiento un a poco. A mí ver, me parece que en realidad lo que sucede es que no hay una capacidad de negociar y de ceder la idea mejor ante la capacidad de organización, mm, digamos. Es cierto que hay un Estado súper persecutor con todos los poderes y con la represión que ha ido aminorando y achicando. Tampoco nos vamos a dejar de pensar la violencia institucional y el miedo que generan, pero siento que hay posiciones dentro de nuestro lado, y yo me voy a poner de este lado, donde nadie quiere ceder nada tampoco, ¿no? No hay capacidad de cambio. Yo voy mm, a decir, ¿está dormida? No, es que cada persona que intenta negociar no puede perder nada, Mm. y el otro tampoco. Entonces, las cosas que no están sucediendo es porque no hay capacidad de diálogo. Algo que ha pasado con las redes sociales que aún todavía no vemos, esto de meternos en burbujas y de meternos en burbujas algorítmicas, no nos han incapacitado para charlar con la gente que opina distinto. De alguna manera esto es algo que vienen entendiendo también con el crecimiento de las derechas.
estar en Claro. la burbuja y no poder tener capacidad de convencimiento. Una de las cosas más importantes de la política, que es la capacidad de seducir al otro para que tenga mi idea. Eso, o no pensás como yo, o estás afuera, con estos comportamientos medios de burbuja o de grupo que son complicados. O sea, esta es mi profunda opinión, nada, no es la verdad, ni estoy diciendo eso, ¿no? Pero considero por algunas cosas que he visto en las militancias que están como también siendo muy difíciles. Mm. Sin más decir, voy a usar un ejemplo muy particular. He participado en una asamblea barrial que en algún momento han crecido bastante ahí en Cava. Pero bueno, las tensiones que había entre la idea peronista y la idea trotska, y esto eran como muy irreconciliables, ¿no? No hay maneras de conciliar procedimientos. Eh, Es uno, el otro, como situaciones donde ya no se puede alianzar. te hago una consulta. Cuando vos haces un estudio, las cartas astrológicas y demás, ¿se ve al menos para Argentina el nacimiento de algún otro líder? Porque evidentemente con Milei como que apareció un nuevo líder, ¿no? Sí. Que no nos gusta, Pero sí, bueno, es verdad. pero apareció. ¿Se abre la posibilidad que haya nuevos referentes? En su momento fue Cristina, Néstor, no sé, Macri, si se quiere, en su momento. ¿Vamos a tener una opción más que no sea este señor que nos gobierna? Me encanta tu pregunta, me parece súper potente, porque en realidad creo que lo más interesante es hacernos preguntas, ¿no? Que ahí es donde aparece un poco también la idea de cómo cambiamos procedimientos políticos. Pero considero que Plutón en Acuario va a proponer algo muy similar a lo que pensamos en la Revolución Francesa o los independentistas, que los independentistas o los revolucionarios franceses no eran un individuo, se oponían a la individuación del rey, del monarca, tanto inglés como francés. Y ahí está la relación con la monarquía, que es el sol, el león y todo esto, ¿no? Plutón en Acuario un poco diría que en grupo generamos el poder contra el rey. La otra vez decía, la decadencia de Occidente es porque los occidentales se olvidaron o dejaron de tener miedo a que los guillotinen, ¿no? Claro. Eh, porque de alguna manera la idea de lo colectivo, de lo comunitario, tiene que ver con ceder el liderazgo, ¿no? Y además, Ceder un Alex, liderazgo único ante las cosas, sino elaborar uno más comunitario, porque si fíjate en todos los que fue los independentistas latinoamericanos y los independentistas norteamericanos, eran un grupo de ciudadanos, no eran personas individuales. Algunas tendrán más protagonismo que otros, pero generan asambleas, acciones colectivistas, ¿no? Acciones donde se posiciona una parte del pueblo contra el liderazgo de un rey. Entonces siento que quizás ahora tenga que ver más bien con eso y que en ciertos lugares que resisten a la derecha, como bastiones súper progresistas del mundo, como Francia, ganaron a la derecha a través de un frente colectivo, pero estamos viendo que no estamos emulando ciertas estrategias acá, porque acá Claro. quieren que gane un partido, y acá me parece que la solución no es por ese bando, ¿no? Claro. Sí, sí, Es sí. mi opinión, ¿no? Uh-huh. bien, bueno, podemos conversar 3 horas con Alex Sí, sí, porque sí. preguntas miles y además como vos haces este paralelismo con la historia es súper rico. Antes de dejarte y no robarte más tiempo, Alex, quisiera saber, a ver, por lo pronto, vos decís, me quedo con esto así como esperanzador de la idea de que hay que empezar a organizarse los colectivos, ¿no? En este momento tenemos un presidente, por lo menos en Argentina, que tiende bastante a lo monárquico, ¿no? Tiene la suma del poder público, bueno, hay que ver cómo le haremos frente a eso sin matarnos No, y entre simbólicamente nosotros. también, porque la idea de poner al Leo no es menor. Uno diría que eso es una acción secundaria o chistosa, pero es bastante simbólica y está diciendo algo muy particular, que el león siempre estuvo asociado a la monarquía y al poder No, es divino, al verdad. decir esto del poder que viene de las fuerzas que vienen del cielo. Sí, Yo tendría ahí esa Como el relación con elegido. esto. Bueno, viste que está sí. esto lo del hombre gris y no sé Sí, qué, los que es como libertarios, ellos se autoperciben o perciben a Milei como el hombre gris, este monje negro, entre comillas, como es Santiago Caputo, incluso lo tiene tatuado, creo que una frase de siempre es como el Parravicini. ungido, ¿no? Como Sí, no es que... sí. Exacto. Sí, no es menor la relación de este gobierno con el esoterismo y con toda la simbología, o sea, y eso está Total. muy presente. O sea, ha hecho algo que ya se hacía muy bien, que es significarlo y llevarlo al término de las redes, pero viste que siempre
uno que mira la historia se da cuenta que ya está todo inventado, Mm. que lo que uno hace es darle una vueltita de rosca en el momento adecuado y eso puede prender la chispa, digamos. Alex, si la gente te quiere consultar o quiere hacerse la carta, estamos acá en el Zócalo, pusimos tu Instagram para que te escriban por ahí. No se pierdan los vivos, los videos de Alex, porque son clases, ¿no? Son como uno se tiene que sentar y realmente, no, está bueno, se aprende mucho y me parece muy interesante salir de la astrología meramente predictiva e ir a este análisis sobre todo porque bueno, estamos todos inmersos en esta barca llamada Argentina, que no queremos que sea el Titanic, y estamos viendo cómo resistimos y cómo hacemos para... ya son varios astrólogos, no sos el primero que escucho decir que bueno, que no, mira chicos, Milei va a terminar su mandato. Bueno, pero acá, resistiendo con aguante, ahí como dijimos, le pueden contactar a Alex y escribirle para pedirle la carta, tiene un sistema online muy piola para agendar turnos. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. En algún momento más adelante te volveremos a contactar porque la verdad que un placer hablar contigo y porque bueno, también ha avanzado el año y con distintos hechos que se vayan dando siempre es interesante ir viendo las alineaciones planetarias y las cosas que pasan a qué responden. No, gracias a ustedes por la invitación, a mí me encanta charlar, así que si quieren escuchar a un viejo de historia, hablando de historia, de astrología, vayan a AstroCat. Y también se pueden hacer la carta, que prometo que no hablo de historia, hablo solo de astrología de ustedes, pero bueno, si también quieren ese extra, bienvenidos sean. Gracias por invitarme, un placer, volveré cuando me llamen. Gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Chao, chao.